¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast. Estamos incursionando en una nueva modalidad. Estamos intentándolo hacer en línea y a la vez, pues nosotros aquí en vivo tenemos una cámara por acá, tenemos la computadora por acá y tenemos un invitado del lado de la computadora. ¿A quién sabe cuántos kilómetros de distancia? No investigamos cuántos kilómetros de distancia. Son como unos... No sé, pero... 800, 700... No, 2 horas más de diferencias las que tenemos. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, pues que nos permite continuar en este proyecto que ha dado las herramientas, ¿no? Pasamos un tiempo difícil en pandemia, pero algo teníamos que aprender. Entonces, Así es. Aquí estamos. Muy bien, Yair, así bien como lo dices, estamos muy contentos. Este es el segundo capítulo ya de esta nueva temporada Cristianos Reales. Por ahí, si no has visto el primer capítulo con nuestra pastora Saraí, te invito a que vayas a verlo, que está muy bueno ese capítulo en el que nos compartió y hablamos un poco de la ideología de género. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial para nosotros, y no lo digo porque esté aquí presente, Dios lo sabe, pero de verdad me emocionó mucho cuando aceptó la invitación. Cuando le hice la invitación, él me dijo adelante, sin problema. Por ahí tuvimos que posponer un poco las fechas porque se nos ahí la agenda se apretó un poquito, pero ya estamos aquí y estamos muy contentos de recibirle aquí en Menos por Más desde la zona norte del país. Él es Aleph Carrasco desde Sinaloa, allá en el norte, Ajúa, como dicen por ahí. Sí. Él es Aleph Carrasco. Aleph, bienvenido a Kavish Studio, bienvenido a Menos por Más, gracias por estar aquí. Y antes de darte la palabra, me gustaría darles un poquito de su trayectoria, porque de verdad es que yo la estaba leyendo y bueno, la segunda parte de su trayectoria la vamos a poner en el próximo capítulo. Es solo un poco de lo mucho que él hace, porque lo he visto. Él es licenciado en informática, estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene un diplomado en tecnología educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es licenciado en teología, estudió en el Instituto de Superación Ministerial y autor de un libro que se lo vamos a recomendar. Es autor del libro Saetas, que son devocionales que por ahí yo leí el prólogo y demás y muy interesante. Sinceramente no lo he adquirido, pero no he tenido la oportunidad, pero en cuanto la tenga lo voy a adquirir. Y bueno, su experiencia: ha sido profesor del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa, ya se llama ICATSIN, profesor del ISUM en el 2022, dio por ahí la materia de Gálatas, estudió nivel básico del Instituto Bíblico. Dio clases ahí en Tijuana, Baja California, en Betania, dio clases en Ramones, Nuevo León, en Canaán, en Oaxaca, en el Ibao y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ahí en el Monte Sinaí. Y actualmente es estudiante, me comentaba hace rato que actualmente está estudiando en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios en América Latina. Y bueno, y más, les digo ya lo demás se los digo en el próximo capítulo. Pero es un excelente siervo de Dios, un excelente hombre de Dios. Tuvimos la oportunidad nos conocimos en un congreso acá en Veracruz, que él vino como predicador invitado y impactó muchas vidas. Entre ella, creo que hablo por los dos, impactó la de ambos, porque también estuvimos presentes en ese congreso. Y bueno, ahora sí, sin más, Aleph, bienvenido y gracias. Excelente, amigo Mike. Buenos días a todos los que se nos están viendo este podcast. Quiero agradecer a Dios por la vida de mis amigos Mike y Yair en esta mañana, por el honor de invitarme a este espacio. Dios bendiga al ministerio Menos por Más. Bueno, les invito para que sintonicen, ¿verdad?, este ministerio, compartan en sus redes sociales, compártanlo con los amigos, ¿verdad?, con las amistades, para que el proyecto siga creciendo y que llegue a más personas, que sea de bendición a todo nuestro territorio nacional y por qué no fuera también de México, que esto se expanda. Y deseamos que el proyecto crezca, amigos. Mike, Yair, que el proyecto crezca, amigos. Adelante en el Señor y gracias por esta invitación. Yo me siento honrado por estar aquí en esta mañana y la verdad que gracias por su amistad también, y pues estamos aquí listos y prestos para este episodio una vez más. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que yo recuerdo que te conocimos ahí en Red de Vida.
que hacía un calor bueno, pero estuvo muy interesante los consejos que nos dieron, sí, recuerdo bien, y pues es especial tenerte aquí, te digo, y lo repito, es raro vernos así, es la primera vez que incursionamos así, pero pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de que estés con nosotros. Muy bien, Aleph. Y bueno, y sin más, el tema del día de hoy son fracasos. Estamos en la temporada de cristianos reales y como cristianos reales, como hijos de Dios, yo creo que todos hemos fracasado en algún punto de nuestras vidas. Y bueno, Aleph, somos todo oídos. Adelante con lo que nos traes para bendecirnos el día de hoy. Excelente. Sí, Yair, recuerdo que ese día hacía mucha calor. Dios mío, hacía un calor tremendo. Terminaste quitándote el saco. Yo llegué con traje. Dios mío, creo que le dije a los chicos, llegué con traje y lo quería aventar. Hacía mucha calor. El clima estaba rico, pero sí, llegué con traje. No era para traje, Dios mío. Esta mañana quiero llevarlos al tema de los fracasos en esa serie que es Cristianos Reales, y quiero hablar un poco de un nombre bíblico y quiero remitirme a dos pasajes del Nuevo Testamento, de Lucas, un sinóptico, y voy a tomar un poco a Juan en su apologética cristológica por excelencia, el escrito joánico. Dice Lucas capítulo 22, versículo 54. Voy a leerles un poco la historia sobre un hombre que fracasó. Dios, quiero que veamos esto. Voy a leerles el pasaje, el texto, para que podamos tomar contexto. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Lo señalaban al apóstol Pedro, ¿no? Pero él lo negó, fíjate, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Quiero llevar los hermanos un poco a un cristiano muy real, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre que fue parte del círculo íntimo del Señor en el tiempo terrenal de su ministerio. Un hombre que es conocido por su temperamento y fue marcado por sus diferentes tiempos de verdad, que actuó, que intervino, porque era de un carácter muy efusivo el apóstol Pedro. Y fue un discípulo del Señor, fue reclutado por Cristo, pero este punto que acabamos de leer del doctor Lucas en el capítulo 22 del Evangelio del doctor, nos muestra la historia de un hombre que cayó en un fracaso. Sí, sí. No podemos maquillar la escena porque la escena es muy clara. Sí, no voy a hablar mal de Pedro, pero Pedro aquí fracasó. Si bien era el hombre de la profecía, era el hombre, ¿verdad? El líder que había sido puesto por Cristo, aquí fracasó. Y si era el hombre más aventado, era el hombre más, ¿qué les puedo decir? Más, ¿verdad? Controversial por todo lo que hacía. Aquí fracasó. Enjundioso, como decimos por acá. Correcto.
¿Cómo? Enjundioso. Enjundioso, ¿verdad? Y vámonos, ¿verdad? Ya en la barca, Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Y se bajó caminó sobre el mar. Se andaba ahogando, pero se bajó. Se bajó. Aquí está negando al Señor. Aparte que Cristo se lo había dicho. Ya había sido una revelación de Cristo. Estaba avisado. Sí. Pero aquí se consumó el hecho. El apóstol Pedro fracasó. Esa es la verdad. No podemos esquivar esta verdad. 3 veces la gente lo identificó, la gente lo señaló. Tenemos 3 personajes que identifican al apóstol, lo señalan y él se niega. Ahora, ¿por qué decimos que fracasó? Primero, por el hecho. Segundo, porque él lo reflejó. Dice que lloró amargamente. Nadie llora por llorar. Pedro sabía que había negado al Señor. Cuando, ¿verdad? La señal que Cristo le había dicho de que cantar el gallo, obviamente, bueno, esto ha sido motivo de verdad de investigación. ¿A qué gallo se refiere? No era un gallo normal, era una trompeta. Dice unos teólogos que era una trompeta de un soldado romano, no era un gallo como el gallo, como el que conocemos, un gallo rojo, un gallo negro, no era un gallo, no era un animal, era una señal romana. Entonces, cuando pasa la señal, el apóstol Pedro recuerda las palabras de Cristo y se da cuenta que ha fracasado. Se da cuenta que falló. Se da cuenta que no era aquel que dijo hasta la muerte voy, ¿no es cierto? Fracasó. Y es que muchas veces el fracaso es inevitable en nuestras vidas, ¿no? Indiscutiblemente el fracasar va a ser parte de nuestros procesos y va a ser parte de forjar nuestros caracteres en cada uno de nosotros. Excelente, Mike. Fíjate que es un tema que a veces a nadie le gusta platicarlo. Me gusta esa expresión. A veces va a tener que pasar. No estoy profetizando que vas a fracasar. Claro. Y tampoco predicamos, vas a fracasar. Pero el Señor usa ciertos filtros en nuestras vidas y para una lección, para mostrarnos algo, para pulirnos como creyentes reales. El podcast, la serie es Creyentes Reales. Somos hombres todavía, ¿eh? Aún no hemos sido glorificados. Dice el apóstol Pablo que un día seremos glorificados. Este cuerpo se ha transformado en un cuerpo incorruptible, sin pecado, sin fracaso. Pero mientras estamos expuestos a nuestra vida, a nuestro carácter, a decisiones, eso nos puede llevar al fracaso. Y Pedro aquí está en la lona. Como decimos los mexicanos, Pedro está en la lona. Pedro está noqueado. Pedro está de 2 de 3 caídas. Ya está en la lona, está con medio personal médico levantándolo, porque el boxeador está en la lona, no puede Pedro más. Él sale huyendo de la escena, dice la escritura, llorando amargamente. Yo quiero que veas algo con el fracaso. Yo traigo algunas reflexiones con respecto al fracaso. Primero, el fracaso te lleva a la depresión, te lleva te lleva a un estado mental triste, caótico. Y en la palabra tenemos ejemplos también distintos, como el caso también de Elías, el profeta Elías, que allá en el libro histórico de Reyes, alguien recuerda que Elías le ganó a la gente de Baal, allá en el monte, ¿verdad? Carmelo les gana, ¿verdad? El duelo de los profetas. Los profetas de Baal les gana el duelo. Jehová desciende fuego del cielo y es una gran victoria. Ahí Elías dice que les corta el cuello a todos los hombres de Baal, insanguinario, ¿verdad? Sí. Bien mexicano. Yo creo que traía sangre mexicana por ahí, Elías. Norteño. Dios mío, le rebana el cuello a los hombres de Baal. Tremenda escena. Pero al capítulo siguiente está huyendo porque recibió una amenaza de Jezabel, un mensajero de muerte que le enviaron. Y después encontramos a Elías deprimido, corriendo, huyendo, hasta deseando morirse. Sí, wow, hermanos, escuchen, yo puedo ver aquí en el apóstol Pedro que el fracaso lo lleva al lloro, lo lleva a la amargura, lo lleva a la tristeza, lo lleva a sentirse, hermanos, muy mal, muy mal.
Entonces, quiero hablar un poco del fracaso en el aspecto integral y a que tengamos cuidado con el fracaso, hermanos, pero sobre todo que si algún día llegamos a tener, hermanos, un tropiezo, hablo de una falla que como creyentes sintamos que le fallamos al Señor. Tengan en cuenta esto, ocupamos inmediatamente pedir perdón al Señor, inmediatamente buscar a Cristo, porque si no, eso va a ser en ti un efecto de tristeza y te puede llevar a la ruina espiritual. ¿Sí? No, les repito, no les quiero hablar que van a fallar ni que van a fracasar, no. Pero a veces en el trayecto cristiano vienen pruebas que a veces nos doblegan, ¿verdad? Nos doblegan en el carácter, ¿verdad? Nos enojamos, a veces hay gente que echa una mentira y eso en la vida cristiana va mermando nuestra victoria en el Señor, va mermando nuestra victoria en Cristo, porque no somos más como Cristo, sino que nos convertimos en hombres carnales, en hombres, hermanos, en hombres, ¿verdad? Comunes. Cuando somos nación santa, somos hijos de Dios. El apóstol Pedro aquí mintió porque dijo, yo no lo conozco, no es cierto, sí lo conocía, estaba mintiendo, hermano. Sí. Eso es mentira. Y no una vez, mintió 3 veces. La gente que anda en el pecado y una vez miente, una vez peca y después se sigue pecando y sigue pecando. Ten cuidado con el fracaso porque te va a consumir, te va a derrotar, te va a acabar. El apóstol Pedro 3 veces mintió, hermanos. Chequen eso. O sea, él mintió, es una mentira porque sí conocía. Y dice, yo no le he visto, dice, no es cierto. Y 3 veces dice, tú eres de ellos. No, hombre, dice, hombre, dice, haz de cuenta, norteño va, hombre. No, hombre, ¿qué va a hacer? Hombre, que yo no lo conozco a ese que está ahí. El apóstol Pedro está echando mentiras. Quiero que vean eso. El pecado, ¿verdad? Lo está llevando al apóstol Pedro a la ruina, al fracaso contundente. A las 3 veces se rompe el apóstol Pedro. Se rompe. Está quebrado Pedro. Sale huyendo, dice la escritura, y llorando amargamente. El pecado nos va a entristecer. El pecado nos va, el fracaso, hermanos, el fracaso nos puede llevar a ruina. Pero este podcast es para que podamos ser edificados, hermanos, amigos, todos los que ven este podcast. Si alguno siente que ha fracasado o está en la línea del fracaso, vamos, recapacita, vuelve al Señor, habla con Cristo, habla con el Señor. Él aún es rico en misericordia. Escuchen eso. Alguien tiene que apuntar eso. Es rico en misericordia el Señor. Pero aquí en Lucas nos revela, Lucas, el médico amado, Lucas es el evangelio más estructurado de la sinóptica. Son 3, Mateo, Marcos y Lucas. Y de los 3, Lucas es el más refinado. Lucas era griego, era doctor. Sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto, Lucas no era un neófito, Lucas era un hombre letrado, era un hombre sabio. La tradición dice que Lucas era pintor, que pintaba. Es la tradición, lo que dice. Había estudiado en un instituto bíblico de las Asambleas de Dios. Era asambleísta ese hombre. Por el contenido que tiene neumatológico tremendo, ¿verdad? Era asambleísta, era pentecostal. Estamos convencidos. Y Lucas investigó y nos trae a memoria este episodio del apóstol Pedro, que a lo mejor él no quisiera que se recordara, pero aquí está. Por eso, cristianos reales, hombres reales de fe, hombres reales, así como David cuando se equivocó, así como Abraham cuando mintió, hombres reales. El único que tiene el intachable de su vida fue Cristo mismo, intachable, perfecto, santo, puro, digno, es Cristo. Por eso creemos que, ¿verdad? La Biblia está llena de personajes, pero ninguno perfecto, porque todos nos van a enseñar y nos dirigen a Cristo. Eso es interesante. Nos dirigen al Señor. Pero en Juan
En el epílogo de Juan, esto me gusta. En el epílogo de Juan, Juan capítulo 21, lo llevo al escrito de Juan, el discípulo amado, el que tiene, hermanos, la cátedra cristológica por excelencia, Juan 1:1, amado por nosotros. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Un pasaje glorioso sobre Cristo y su divinidad. Pero lo llevo al apartado final de Juan. El apóstol Juan, en el capítulo final, en el epílogo, como también se le conoce, encontramos cuando Cristo va una vez más allí a la orilla del mar de Tiberias, y va con Pedro y sus discípulos. Ahora, el contexto en la cronología es que Pedro, ¿sabes? El apóstol Pedro se fue a la pesca, hermano. Se fue a la pesca. Regresó. Sí. Es muy duro. Es muy duro el fracaso. ¿Sabes qué? Dijo Pedro, lloró, dijo, voy por mis redes, me voy a pescar. De ahí vengo, ahí puedo estar. Regresó a su vieja naturaleza. Así es, regresó a lo que estaba haciendo antes. A sus actividades, digo, porque era su empleo, era su oficio. Dijo, voy al mar, voy a mi barca, voy a lo que hacía antes, voy a pescar. Ya. Pero aquí es lo que toca mi corazón. Y, ¿sabes? Aunque no lo merezcamos, el Señor es tan rico en misericordia que va por Pedro. Y disculpen, hermanos, si lloro, yo no merecemos tanta misericordia, hermano. Pero Él es bueno. Amén. ¿Sabes? Dios tuvo la autoridad para haber levantado a otro Galileo, a otro judío, hermanos. Dios lo pudo haber hecho. Claro que sí. Es más, Dios pudo haber traído a Pablo en ese tiempo. Pablo es contemporáneo de ellos. Sí. Pero no. Fue por Pedro, hermano. Fue por Pedro, amigos. Wow. Yo no sé si alguien no siente nada. ¿Sabes por qué estamos en pie? Por pura misericordia. Sí es. Nadie puede jactarse. Yo he sido, ¿verdad? Disculpen la expresión, ¿verdad? Pero nadie puede jactarse que en algún tiempo de su vida no ha fracasado en alguna área. Amigos, ¿verdad? Sé que esto puede ser así como que la gente va a decir, pues, pecador tú. No, hermanos, es que a veces todos hay líneas que hemos fracasado de eso. Sabes, amigo, a mí me recuerda esta historia porque precisamente dije, a ver, un personaje interesante que haya fracasado, pues Pedro, porque Pedro amaba al Señor y sabemos que amaba al Señor y el Señor amaba a Pedro. Y cuando estamos hablando de esto, nosotros tenemos nuestros planes y tenemos los propósitos a nuestro entendimiento, pero también me llevaba a ese pasaje de Isaías donde el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y qué misericordia la del Señor de regresar por Pedro y decirle, yo ya te había escogido y te voy a seguir encaminando a pesar de tu fracaso. Excelente, Yair, muy bien. Yo también puedo ver eso. Segunda cuestión del fracaso es que el fracaso nos lleva a nuestro lugar anterior. Sí. El fracaso ya te va a llevar. Te va a llevar a tu senda de la vida pasada. Va a llevarte a una visión humana. Pedro estaba pescando. No es una visión humana. Pero Cristo tenía una visión celestial. Eso me gusta. Aleluya. Una visión celestial. Oh, hermanos.
Excelente, Yair. El Señor tiene planes para todos nosotros. Y la segunda cuestión de fracaso es que nos lleva a un lugar humano, a una visión humana. Pero Cristo nos quiere poner en ese propósito divino, ¿sí? En ese propósito eterno. Pero también en el fracaso puedo ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el favor del Señor, que aún siendo ustedes y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Tenemos que entender lo siguiente: el fracaso no es el final. Hay mucha gente que está en estados muy complicados, a lo mejor se sienten apartados de Dios, se sienten lejos de Dios porque han fracasado, pero déjame decirte que el Señor nos sigue buscando con lazos de amor, aún nos sigue atrayendo, como dice el profeta, con lazos de amor, aún nos sigue trayendo a su presencia porque Él nos ama con amor eterno, porque Él nos sigue buscando. Cristo fue por el apóstol Pedro allá al mar de Tiberias, donde estaba pescando. Y dice la escritura que cuando ven a Cristo en la orilla, dice el discípulo a quien amaba a Jesús, que es Juan, el discípulo amado, dice, el que está ahí es el Señor. Y una vez más dice la palabra que el apóstol Pedro se echa al agua, ¿no? Se echó a nadar. O sea que Pedro, aparte que era pescador, tenía que saber nadar, era un buen nadador. Sí. Era el Aquaman de Galilea. Aleluya. Era un hombre bueno para el nado. Y se echa a nadar. El apóstol Pedro va hasta la orilla. Y tenemos una de las conversaciones, de las declaraciones más conocidas, ¿verdad? Pedro, me amas. Simón Pedro, me amas. La tripleta o la triada de la pregunta. Y bueno, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Y dice la escritura que Cristo restaura al apóstol Pedro y Pedro le sigue. Pedro una vez más sigue el Señor. Siguiente, no dejes que el fracaso ciegue tu mirada. Sigue el Señor. Hay gente que hay gente que no se perdona el fracaso. Hay gente que vive, o sea, se equivoca y pide perdón, pero no cree. ¿Sí me explico? No cree que hay un perdón. Y ¿sabes qué puedo ver aquí en el apóstol Pedro? Esa sencillez de esa restauración. Pedro sigue al Señor. O sea, le sigue. Sí, lo confronta. ¿Me amas? Sabes que te amo, Señor. 3 veces, ¿no? Ahí hay unas joyas en el léxico griego hermosas, ¿no? Con respecto a lo que dice Cristo. Pero a lo que voy es que el apóstol Pedro le está siguiendo en el camino. O sea, Pedro y fracasó grave, ¿eh? O sea, sí. No fue cualquier cosa, Mike. No fue cualquier cosa. Y sobre todo que fue un fracaso que todos vieron, ¿no? O sea, fue un fracaso público. Ni siquiera fue algo entre él y Dios. Privado, entre ¿no? Él y Privado, Jesús. ¿no? Privado, ¿no? Que quede acá entre nosotros, ¿no? Acá entre nos, dijeran por ahí. Fue un fracaso público que fue palpable, o sea, que digo, a lo mejor los otros discípulos lo vieron y dijeron, ay, Pedrito. Exacto, Mike, exacto. Fue un fracaso público, ¿verdad? Fue un fracaso que, y ni modo de decir que el Señor no lo sabía. Dice la Biblia, Lucas dice que lo volteó a ver, no lo vio. O sea, había ahí un fracaso completamente marcado. Pero lo que puedo ver es que en el versículo 19 del capítulo 21, les repito, de Juan, tenemos al apóstol Pedro y le dice las palabras que le dijo como cuando fue reclutado: sígueme. Y Pedro le sigue, hermanos. Pedro está siguiendo al Señor. Miren qué hermosa es la restauración. Tan sencilla, pero también a veces tan complicada. ¿Por qué? Porque los que fracasan tienen que usar el principio petrino o el principio de Pedro. Dice la palabra, le repito, que Pedro se echó al mar y fue a Jesús. Tienes que ir a Cristo. Sí. Nada te va a levantar de un fracaso
más que Cristo, su perdón, su amor. Así es. Escuchen esto, hay gente que se equivoca, fracasan y van a otros medios, van a otros lugares. Tienes que ir a Cristo. ¿Quieres un ejemplo de un fracasado? Tienes que ir a Pedro y tienes que ver su vida completa. Y el apóstol Pedro se echa al mar, a nado, dice la escritura. Los otros discípulos no, se quedan de la barca. Pero Pedro se echa al agua y va y ve, está con Cristo, va y se encuentra con Cristo. Hay mucho, me imagino tanto que tuvo que decirle Pedro, pero el texto sacro revela esta conversación, ¿verdad? De Cristo y Pedro. Pero Pedro está siendo restaurado. El fracaso no es el final, hermanos. El fracaso, amigos, no permita que el fracaso nuble tu visión. Pero también quiero decirte que cuando nosotros vamos al Señor, somos redireccionados por la visión divina. Y cuando tú y yo vamos a Cristo, ¿verdad? Y somos restaurados. Yo tengo una prédica sobre esto. Le puse la segunda pesca. ¿Sabes por qué es la segunda pesca? Pero curiosamente, Cristo en una pesca reclutó a Pedro y en una pesca restauró a Pedro. Interesante. Sí. Sí. ¿Qué tal? Alguien apunte eso. En una pesca reclutó a Pedro y en otra pesca lo restauró. La primera pesca fue de llamamiento, la segunda fue de gracia, fue de restauración. La primera fue pescando, hermanos, ¿verdad? Un día normal. La segunda era un día muy triste para Pedro, días duros para Pedro. Pero la segunda pesca representa gracia, perdón, misericordia, segunda oportunidad, redireccionamiento, visión espiritual, llamamiento, propósito, vida, dirección, destino. Todo eso. La segunda pesca, yo puedo ver aquí el apóstol Pedro, hermanos, aliviado. ¿Alguien puede sentir eso? Sí. Dios mío, Dios no me desechó. Tampoco les hago la invitación a que fracasen, ¿verdad? Ay, voy a fracasar, acabo. Dios no me desechará. A ver qué se siente. Dios, ay, como Pedro. Dios, no hablo de eso. Hablo de que ten confianza que el Señor está presto para restaurarnos. Esa es la enseñanza. No formamos gente que, ay, fracaso y no importa, Dios va conmigo. No, hablo de que el Señor es fiel y es, como dicen los salmos, y está repleto del Antiguo Testamento, lento para la ira, grande en misericordia, clemente, dice el salmista, y misericordioso es Jehová. Un atributo de Dios, ¿no? Su misericordia, su favor. Redireccionado el apóstol Pedro, y después lo encontramos con Cristo junto con los apóstoles, dice el doctor Lucas, ¿verdad? Que estuvo 40 días después de la resurrección. Alguien apunte esto. Hechos capítulo 1. Lucas sigue pesado. Lucas escribe Lucas y Hechos de los Apóstoles. Lucas está pesado, dijeron acá. Lucas, de hecho, es una materia en la Facultad de Teología. Lucas está fuerte. Mucho que lo de Lucas. Y en esos 40 días, ¿quién cree que está ahí? ¿El traidor Pedro? Ahí estaba, con Cristo. Oh, hermanos, es Dios y su misericordia. El fracaso no es tu destino final. El fracaso, mi amigo Mike nos abonaba el tema. Yo también pienso que son tiempos de Dios. Son tiempos de Dios. Y así como Job, hubo tiempos de mucha crisis, hay tiempos también de restauración. Esta palabra va para todos aquellos que hay gente que se ha apartado de Dios demasiado por tema del fracaso. Se han apartado del Señor. Vamos, vuelve a Cristo. Vuelve al Señor. Vamos, nada a la orilla. Nada a Cristo. Vuelve a Cristo. Ve a Cristo. Échate al mar y ve a Cristo. Es iniciativa del hombre. Échate al mar porque Cristo está en la orilla. Quiero comer contigo. Por cierto, comieron, ¿verdad? Dice el texto sagrado en Juan que se echaron unos pescaditos. Aleluya. Yo pensé que nos decías a nosotros y comimos. Dice ahí que cuando se encuentra con Juan, ahí con Pedro, perdón, dice que sea unos pescados zarandeados. Aleluya. Unos pescaditos ahí.
Hubo un tiempo de convivencia. Después del fracaso, Cristo llega y cambia la situación. Pero también hay un tiempo de redireccionamiento. Pedro es una vez más dirigido por el Señor. Y lo encontramos en ese grupo de hombres y mujeres que estaban en el aposento alto en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, un día glorioso, un día que marcó un tiempo de transición. Jesús se vio de los cielos, el Logos encarnado se vio de los cielos, pero dijo, quiero que estén en Jerusalén, porque dentro de no muchos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Quiero que estén ahí. Y el Señor se va y Cristo se va a los cielos, porque vendría el Paracleto divino, el Consolador, el Espíritu Santo, el Pneuma Hagios, ¿verdad? El Consolador vendría a la tierra. Y en el aposento alto están los apóstoles. Llega el Pentecostés y la gente llena del Espíritu Santo, dice como 120. Hay una ciudad me estaba peleando que eran 150, y que eran como 120. No voy a pelear por eso. Ni tú ni yo. Porque dice, eran como 100. Está bien, hermano. Yo sé que eran como 120. El hecho es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la importancia. Y quiere pelear cosas triviales. No. Muy bien. Y bueno, amigo, ¿qué te parece si antes de continuar con lo que sigue? Porque está bueno esto del tema de Pedro, la vida de Pedro es un referente para muchos de nosotros como creyentes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita regresamos y bueno, continuamos. Pues hemos regresado de este pequeño corte. Ahí tenemos pues tuvimos unos detallitos, pero bueno, aquí estamos de vuelta y continuamos aprendiendo de lo que Pedro nos dejó, de que pues en ocasiones el fracaso solamente es una pequeña pausa para continuar con los propósitos de Dios y un momento para reflexionar y redireccionar lo que Dios tiene para nosotros. Así es, bueno, y continuamos, Aleph, con este tema, con este personajazo de la Biblia. Excelente, amigos. Sí, es interesante el tema después de lo que pasa con el apóstol Pedro. Les digo, dice Lucas que estaban en el aposento alto como 120 y el Espíritu los llena a todos los que están sentados. Ahí dice el texto y hablan de nuevas lenguas, según el Espíritu le da que hablasen. Y en esa fiesta, ya que era una fiesta judía, el Pentecostés era una fiesta agrícola de la nación. Y hay mucha gente, ¿verdad? A Jerusalén subía mucha gente. Dice, ¿verdad? A un escritor que me gusta leer mucho, a Dirnes, que había como unos 180,000 personas en Jerusalén. Estaba abarrotado Jerusalén. Y ocurre el Pentecostés, ocurre este advenimiento del Espíritu Santo. Y ¿quién creen que se pone a predicar ese día? Pedro. El fracasado. No, el ex fracasado. Ex-fracasado. Pero por favor, el ex fracasado. Hermanos, el hombre que había mentido, fracasado, aquí está direccionado en lo que Dios tenía para Pedro. Sí. Predicando. Ahí está el hombre, ¿verdad? El pescador Pedro. Levanta su voz, dice el primer discurso del apóstol Pedro en la era apostólica, ya en el tiempo de la gracia. Sí, hablando a los que están allí, escuchando de varias naciones, hace una cátedra cristológica tremenda el apóstol Pedro y se convierte en, dice el texto, como 3,000 personas. El fracaso puede llegar, pero no permitas que eso ciegue el plan de Dios para tu vida. Por favor, hay planes grandes para tu vida. Hay planes de Dios. No dejes que el fracaso nuble tu propósito, nuble tu llamado. Amigos y amigas, no permitas que el fracaso te deje fuera de la jugada. Dios tiene planes para todos nosotros. El fracaso no es algo en el cual querramos vivir en él. Tenemos que levantarnos,
Tenemos que buscar al Señor, porque Él tiene planes, ¿verdad? Mejores de los que podemos nosotros pensar. El apóstol Pedro, imagínense, de pescador a evangelista, por Dios. De pescar ahí, ¿verdad? En el mar de Tiberias, con su sombra, tener tanta unción que lo usaba Dios en milagros. ¿Por qué? Porque son los planes de Dios. Es el propósito de Dios. Mejor que lo que yo puedo pensar. Mejor que lo que yo puedo imaginar. Más grande que el fracaso es el plan de Dios. Alguien tiene que apuntar eso. No permita que el fracaso te deje fuera de la jugada. Hoy, esta mañana, amigos, ¿verdad? En nuestro tema de menos por más, no permita que el fracaso te deje fuera del plan divino. Habla con Dios, busca al Señor, acércate a Jesús y encontremos como el apóstol Pedro, reivindicación. Una vez más, en el plan divino. Y quiero terminar con Pedro porque hay más que hablar, ¿sabes? Después Pedro escribió epístolas. Sí. El pescador era la clase más baja en el tiempo de Cristo, hablando de educación, hablando de verdad, hablando también de preparación educativa, era muy bajo, pero está escribiendo el apóstol Pedro, escribió 2 epístolas generales. Hermano, no permitas que el fracaso te ciegue lo que Dios tiene para ti. Aquí en nuestra audiencia hay jóvenes con propósito, mujeres con propósito. Eres un hombre con destino en Cristo. No permitas que el fracaso te robe la bendición. Pero hagamos lo que hizo el apóstol Pedro. Aquí era Cristo. Hay un detalle, hermanos. A la gente le encanta decir que vas a crecer, está bien. Pero hay un detalle. Quiero puntualizar porque siento que Dios me dice esto. Tienes que ir a Cristo. Esto no se logra porque tú eres guapo, porque eres famoso. Se logra cuando vamos a Cristo. La restauración del fracaso se logra en Cristo. No se logra ni por pláticas animadoras, ni por... No. Aquí era Cristo. Él te va a levantar. Permita que Dios escriba tu historia en un nuevo lienzo celestial. Eso me gusta. Permite que Dios te reestructure tu historia. Pedro estaba fracasado. Cristo lo levantó. Y mira que fue el apóstol Pedro, un hombre, un pilar de los apóstoles. Sí, y es que no solamente se habla de Pedro sobre Pedro, sino que ahora es Pedro escribiendo bases para la iglesia. Por supuesto, Mike. Por supuesto, Pedro escribiendo aliento, Pedro escribiendo sobre santidad. Tenemos una de las joyas bíblicas más hermosas, ¿verdad? Vosotros sois escogido nación santa. Es del apóstol Pedro, una joya teológica con respecto a los santos, a la iglesia. Es interesante. Hermanos, no permitan que el fracaso te nuble tu visión en Cristo. Por favor, acércate a Cristo, que Él nos quiere levantar. Él nos quiere restaurar. El fracaso, aunque llegue a nuestra vida, no es el final. Hay que ir a Cristo para que Él nos levante y nos ponga en el plan divino, en lo que Dios planeó para ti desde el principio de los tiempos. Así es. Es para todos nosotros. Amigo Mike. Muy bien. Wow. Dijeras, como bien lo dijiste, Pedro nos da para mucho de qué hablar y mucho... No terminamos. Sí, mucho de qué aprender, pero estaríamos encantados que en la siguiente visita que tengas ya aquí presencial en el estudio acá en Veracruz, quizás podríamos hacer una segunda parte de este personajazo. Por favor. Y sería un gusto tenerte por acá, ya no solo de manera virtual o remota, sino ya presencial. Para que te vengas a comer unas buenas picadas, empanadas, gorditas, unos buenos antojitos veracruzanos. Ay, Dios mío, estoy recibiendo esa palabra. Bien, amigo, pues un último consejo que nos quieras dar acerca de los fracasos. Yo creo que lo decía hace rato, ¿no? El fracaso es inevitable en nuestras vidas muchas veces. Pero con lo que yo me quedo, con lo que decías, que nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es regresar a Cristo nuevamente, no quedarnos ahí, tomar esa
pues ese momento en el que fracasamos como aprendizaje y nos enseña mucho. Yo creo que todos en algún momento y en algún área de nuestra vida hemos fracasado, hemos hecho algo mal. Se escucha peligroso porque hay mucha gente que se enoja porque dices, ay, pues que tú te equivocarás, hermano, así, ¿no? Pero sí. no, o sea, todos los hay, aspectos, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, porque no somos infalibles, somos hombres humanos, somos aún seres humanos, ¿verdad? Pero estamos en ese procedimiento de fe, ¿eh? Dice Pablo, ¿verdad? De crecimiento hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, consejo para todos los que están acá en esta mañana con nuestro tema de fracasos, es que no permitas que el fracaso te robe todo tu destino en Cristo. No permitas eso, no lo permitas. Porque si te quedas en la barca, tu obstinación, tu orgullo o la culpa te pueden arruinar la vida. Deja que el Señor te ayude. Ve a Cristo, échate al mar, lánzate al mar y nada es el Señor. Es iniciativa tuya. Ve a Cristo. No dejes que la vergüenza, el temor, ¿qué va a decirme Cristo? Me va a azotar. No. Cristo nunca azotó a Pedro, hermanos. Habló con él. Sí. Era lo que pasaba con la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Que tenía miedo que supieran quién había tocado al Señor. Porque, curiosamente, culturalmente, Cristo la pudo haber apedreado. Porque sí. era inmunda. O sea, a veces pensamos que Dios nos va a castigar. Mira, Dios es rico en misericordia. Está esperando que vayas a Él. Consejo, cuando venga el fracaso, por favor, no te alejes de Dios más. Que tu barca no se aleje de Dios, sino que échate al mar y ve a Cristo. Pues muchas gracias, amigo. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es bendición y estoy seguro que también para las personas que dedican un tiempo para escucharse y para escuchar este podcast. Y bueno, son esos saltos de aprendizaje que Dios nos da y con lo que tiene que tratar con nosotros para que podamos seguir creciendo. Así es. Bueno, y así es como hemos llegado al final de este gran capítulo con nuestro amigo Aleph Carrasco desde Sinaloa, México, allá. Yo pensé que ibas a salir con tu sombrero y así tu cinturón de... con la banda acá, con ándale. A ver si ponemos de fondo al inicio una banda ahí. Amigo, muchas gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir este tema con nosotros. Ha sido de mucha bendición. Un placer y un privilegio conocerte. Eres bendición para muchos y para esta generación. Amigo Mike, gracias. Amigo Yair, gracias por la invitación y estamos en contacto. Dios me lo bendiga mucho, mucho. Adelante, con menos por más. Un fuerte abrazo. Gracias. Y pues ya así nos despedimos de este episodio. Estamos en esta tercera temporada, Cristianos Reales, y espérense el próximo episodio dentro de 15 días. Esto fue Menos por Más.